Luego de que me había vuelto a acostar, tuve un sueño no tan normal, en donde estaba congregando en mi iglesia y se sentía un culto apagado, un culto parece que no tenía sentido. Dentro de mi sueño estaba intentando mirar a las personas que estaban a mi lado y no podía ver a nadie, solamente miraba al suelo. Estaba sentado y era como un culto apagado, un culto que no había fuego, un culto que no había llama, un culto que estaba como un hombre hablando y no se escuchaba nada. Se escuchaba triste un culto. No podía ver a nadie, solamente pude ver a la persona que estaba predicando, que era un hombre de edad, de estatura alta, de contextura delgada, que estaba en el púlpito predicando. No lo conocía en la vida real. Fue la única persona que pude ver. Al resto intentaba mirar al costado y no podía ver a nadie. En el transcurso de ese culto, en donde estaba todo apagado, me sentía triste, me sentía solo, me sentía mal. En ese momento, cuando estaba mirando al predicador que no conocía, se empieza de golpe a escuchar trompetas en el cielo. En ese momento vi cómo se abrió el cielo y bajaron varios ángeles. Podía ver que se abría el cielo y que bajaban figuras humanoides que no eran personas. Luego de ese sonido de trompetas empieza a venir un gran temblor junto con las trompetas en el cielo. En ese momento, cuando vino el temblor y las trompetas, empezaron gentes a correr por todos lados. Empezaron a gritar, empezaron a desesperarse, a llorar, a suplicar. Era gente por todo lado gritando, era sonido de trompetas, eran las paredes cayéndose por el terremoto. Era un caos total, cosa que nunca antes había visto en la vida. En ese momento, cuando escuchaba el sonido de trompetas, era un sonido que nunca en la vida antes había escuchado. Ese sonido de trompetas era un sonido que no era normal en la tierra. Nunca antes había escuchado en la tierra un sonido parecido. En ese momento solo podía ver a predicador en medio de la multitud de gente corriendo y desesperándose, que el predicador se mantenía tranquilo. No podía ver correctamente la cara de las personas, solamente veía que gritaba y corrían por todos lados. En ese momento intentaba mirar la cara a las personas, pero no les podía ver. No sabía ni si les conocía a esas personas. Lo que vi fue que aquel predicador apuntó hacia una persona y dijo: aléjense de ahí porque Dios va a levantar a esa persona primero. En ese momento sentí que todas las personas se alejaron de esa persona, que era una persona femenina, que era una mujer, y dijo: aléjense de esa persona, que esa persona Dios la va a levantar primero. Cuando el predicador dijo eso, escuché un sonido de trompeta que vino como un silbido de un silbato, pero era un sonido de trompeta que vino, bajó y se llevó a esa persona. No le pude ver la cara, pero sentí que desapareció de mi lado esa persona. En ese momento, cuando Dios se llevó a esa persona, todo aquel temblor, todo aquel terror, toda aquella gente gritando, corriendo y desesperando se calmó todo en un momento, así como que la gente seguía llorando y todo, pero se había calmado un poco porque se habían calmado el temblor y las trompetas. En ese momento vi como que se cerró el cielo nuevamente. Luego de eso voy directamente hacia el predicador y le pregunto si Dios iba a levantar a alguien más. Él me dijo: no, Dios no va a levantar a nadie más, se ha terminado el tiempo. Y yo le dije: ¿qué podemos hacer? Él dijo: ahora ya no hay salida, todo ya terminó. En ese momento aparecí frente a la casa del hombre con el que estaba viviendo en la vida real en ese momento. Es una familia religiosa que es muy fiel a Dios. Me fui para adentro y le pregunté al señor con el que yo estaba viviendo por su esposa. Él me dijo: no sé, mi esposa no sé dónde está. Mi esposa se fue ayer a la iglesia y no volvió. Entonces le pregunté si sabía qué pasó,
ayer a la noche. Él me dijo no, y ahí le empecé a contar. En ese momento me despierto de mi sueño, pero me despierto dentro de otro sueño, en el cual yo dije, no, esto no lo voy a contar, no le voy a contar a las personas. Dije, esto fue un sueño y ya pasó. Cuando dije, esto fue un sueño y ya pasó, me desperté en la vida real, pero de aflicción. Me afligí dentro de ese sueño tanto que me tuve que despertar. Cuando me desperté afligido. Me levanté y a la primera persona que vi fue a la última que vi en mi sueño, que era el hombre, el dueño de la casa con la familia que yo estaba viviendo. Le cuento a ese señor lo que había pasado y luego de eso recién se me calma la aflicción. La reflexión. Lo que me ha pasado en este sueño, lo que me ha pasado, todo lo que puedo decirles es: ya no es tiempo de jugar con Dios, ya no es tiempo de burlarse, ya no es tiempo de evadir los mensajes, todo está muy claro. Dios va a venir por un pueblo vivo, un pueblo de fuego, un pueblo que alaba a Dios de corazón. No seamos como esa iglesia apagada que se quedó, esa iglesia que vi en mi sueño que se quedó aquí en la tierra. Y busquemos más a Dios. Estamos en los últimos tiempos y ya no es tiempo de jugar. Este es el mensaje y espero que sea de bendición para su vida, que pueda reflexionar. Ha sido un gusto compartir con usted este mensaje. Y que Dios lo esté bendiciendo y que lo pueda llevar por el camino del bien. Que Dios le bendiga. Lisandro Santos, en la voz.